Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Grupeta, un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y el ciclismo y el fitness en particular. Hoy tenemos a un gran referente del ciclismo, de la ciencia. Me gusta la palabra profesor. Tenemos hoy aquí a un profesor, a un gran profesor, al señor Mikel Zabala. Hola Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Encantado de charlar un ratico contigo. Pues mira, yo súper contento de tenerte hoy aquí porque, como decía, tú eres una persona que aglutina así como muchos aspectos relacionados con el ciclismo, con el entrenamiento. Has trabajado con personas de todos los niveles, pero con ciclistas de élite, de los que todos vemos por la tele. Y además eres profesor catedrático de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Granada. Y creo que unir ciencia y deporte, pues, o ciclismo, pues no hay tanta gente con ese perfil, así que me atrevería a decir que, joder, es una referencia no solamente aquí en España, sino a nivel mundial. Un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Miquel. Hombre, pues te agradezco tus palabras, Carlos, la verdad. Es lo que tiene ir un poco por delante, ¿no? O de los que empiezan, por decirlo así. Porque, bueno, lo bueno de mi facultad en Granada es que hemos sido pioneros en desarrollar una maestría completa de ciclismo. Me consta que en la europea también hay algo similar, que tú también impartes ciclismo en la universidad. En fin, que la cosa se está moviendo y que tenemos una responsabilidad. Porque, bueno, está muy bien eso de ser el primer catedrático de ciclismo, esto, lo otro, queda muy bonito de cara a la galería, pero la responsabilidad de ir abriendo brecha y de que las cosas se hagan lo mejor posible para que la gente que venga detrás también se vaya quedando en los huecos que hagamos es importante. Entonces, me siento privilegiado, pero por otra parte también con una responsabilidad. No, la verdad que, pues como decía, yo creo que el llevar al ciclismo a la universidad es todo un paso que yo creo que tú fuiste pionero, ¿no? Hace ya un montón de años. Y bueno, yo también tuve la suerte de impartir esa asignatura en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Europea y pues, es una pasada. Y luego también decir, Miquel, yo creo que la mayoría de la gente que nos esté escuchando en la grupeta hoy, seguramente que te conoce, que ha escuchado algún podcast o que ha leído algún artículo tuyo. Pero bueno, también pues decir que actualmente trabajas para la Federación Española de Ciclismo, que eres el actual seleccionador de mountain bike, de cross country olímpico, que además este año pues tenéis año olímpico, me imagino que estaréis a tope, y que también eres el seleccionador en carretera de la categoría sub-23. La verdad que dos mundos bien distintos, pero igual de apasionantes y de agradecidos. El mountain bike ya lo conocía de antes, bueno, a ver, aparte de haber competido en mi época, lógicamente, en los 90, igual que competí también de amateur en ciclismo de carretera, precisamente hasta sub-23, porque luego pues no tenía yo la calidad suficiente para ser profesional, ¿no? Seguramente. Y como digo, estuve de seleccionador ya 2005, 2006. Luego ya fui director técnico de la Española y la novedad ahora es pues compaginarlo con la Ruta Sub-23, que la verdad que es una categoría súper agradecida. Los chavales encantadores, disciplinados, currantes y mountain bike ya lo sabía también. Lo hicimos muy bien en los últimos Juegos Olímpicos con el bronce de Valero y bueno, lo que tiene que hacer este tipo de cosas es que ahora pues tenemos un poquito más de presión si cabe, pero vamos a intentar, como siempre, hacerlo lo mejor posible siempre. Pero bueno, que yo por lo que os sigo también en redes y hablo con compañeros que están un poco pues ahí en el mundillo, hay mucha gente joven en carretera que viene empujando a tope y con perspectivas de llegar a profesionales, o algunos ya han dado el salto. Y en mountain bike también tenemos gente joven que viene pegando fuerte. Tenemos a David ahí a tope, ¿no? Que es actual medallista, pero bueno, que tenemos cantera, ¿no? Sí, a ver, en mountain bike después de Valero, los que se van a jugar un poco la segunda plaza, y me estoy aventurando un poco a dar por sentado que Valero va a ir a los Juegos, ¿no? Cosa que es muy probable. Serían David Campos y Jofre Cuyel, que van muy bien y se supone que entre ellos dos se van a disputar la segunda plaza. De hecho,
yo me he reservado como uno de los criterios de seleccionabilidad o de selección para los Juegos Olímpicos que si existe un medallista olímpico en activo, el seleccionador se reserva el derecho a poder llevarlo. Porque ahora las 3 primeras Copas del Mundo y el Campeonato de Europa van a servir para eh, tener el marco en base al cual yo voy a comparar sus rendimientos y determinar que 2 ciclistas van a ir, que 2 mountain bikers van a ir en este caso a París, ¿no? Pero claro, imagínate pues un COVID, cualquier tontería que puede surgir que le puede perjudicar a cualquiera de ellos, ¿no? Pero malo sería que fuese encima un David Valero, bueno, pues con la experiencia que tiene y con el hambre todavía que tiene de hacerlo bien. Entonces, ese es un poco el marco que nos hemos trazado. Luego ya después otros sub-23 como Barroso, Francesc Barber, son un poco los puntas de lanza y la verdad que van francamente bien. Ujú, Entonces, bueno, tenemos ahí, yo creo, un relevo no con mucha cantidad de bikers, pero con calidad. Y en el apartado de chicas, vamos a ver si Rocío García vuelve a coger un poquito el tono a los que nos tenía acostumbrados. Y luego, pues otras más jóvenes, pues también Lucía Gómez, por ejemplo, Marta Cano, que es muy jovencita también, se me viene a la cabeza, Estíbaliz Sagardó, y hay unas pocas que también pueden dar relevo, ¿no? Y bueno, es por decirlo así, un ámbito más reducido, ¿no? También se nos ha estado reduciendo en la carretera. Antes ujú. teníamos mucha más cantidad y de ahí salía la calidad. Pero me enorgullece muchísimo que todos los que van pasando por el Combinado Nacional Sub-23 están haciéndolo súper bien en pros. Pelayo ha estado ganando ya con Movistar, por ejemplo, Lazcano, que voy a decir, Raúl García también está ahí a tope. Y si eso sin mencionar a Ayuso, Carlos Rodríguez, que también pasaron bueno, pues por mis manos, por decirlo así, ¿no? Incluso Ayuso consiguiendo una medalla de bronce en europeo, o Carlos haciendo segundo en el Tour del Porvenir. Es complicado, de alguna forma, rememorar aquella época dorada bueno, de los Contador, Valverde, Freire, Sastre, Samuel, en fin, toda esa aquella época gloriosa. Pero es cierto que sigue saliendo gente detrás que lo está haciendo muy bien. Ujú. Pues oye, muy interesante y sobre todo me alegra saber, bueno, ya lo sabía, ¿no? Pero que oír de tu boca, ¿no? Que parece que el futuro del ciclismo español está más que asegurado. En tu labor como seleccionador, que joder, al final creo que tiene que ser súper complicado, ¿no? Pues de elegir a uno o a otro, de decir va este y este se queda fuera y tal. A ver, me imagino que habrá una serie de variables que tú analizas a la hora decías ahora antes, los criterios para seleccionar a alguien. Yéndonos un poco más al ámbito del entrenamiento, ¿cuáles son las variables determinantes del rendimiento en las que tú te fijas más? Ahora hay muchísima obsesión con los números. Estamos todo el día oyendo hablar de vatios, de que si este mueve tantos vatios kilo o se subió tal puerta tanto vatios kilo. ¿Realmente son tan determinantes los números a la hora, por ejemplo, tú de elegir a un ciclista con respecto a otro o eso es secundario? Bueno, los números son datos y los datos hay que ponderarlos, ¿no? En la realidad deportiva, que es multifactorial, que es compleja y que al final el escenario donde todo se plasma es la competición. El rendimiento al final, a mí me da igual ser campeón del mundo de vatios si luego la bici no llega antes, la bici con el ciclista, claro. Entonces sí que, bueno, están muy de moda, por decirlo así, se han hecho muy populares. Al principio hubo mucha resistencia en utilizar esta información porque la gente no sabía, ni sabía cómo utilizarlo, tuneaban la bici con el potenciómetro y a día de hoy pues ocurre casi todo lo contrario, ¿no? Que cualquier persona tiene un potenciómetro, se apabulla a veces de datos y a veces no lo sabe poner en su lugar, con lo cual están muy bien, son una referencia, pero luego hay muchos otros aspectos a tener en cuenta eh, y ya digo, al final donde se plasma todos en el puesto, en el rendimiento en competición. Ujú. Sí, me alegra que digas esto, ¿no? Porque yo a veces tengo esa disputa, ¿no? Con algunos de la gente que entreno y tal, ¿no? Es que yo veo como mucha obsesión con el dato, con el vatio kilo, con el P20, con el FTP, con... Entonces, jo, al final yo creo que hay que disfrutar más. Los números están muy bien y de hecho creo que están ahí para ayudarnos a los entrenadores y demás y poder valorar también el rendimiento que tiene un ciclista en un determinado momento de la temporada y demás. Pero que, no sé, veo yo quizás demasiada obsesión
con algunos datos, ¿no? Al hilo de esto, tú, por ejemplo, que has tocado o que tocas tanto carretera como mountain bike, es verdad que, jolín, hay, digamos, muchos aspectos técnicos, tácticos, estratégicos que son fundamentales para el rendimiento. Y yo te voy a hacer una pregunta que a mí siempre pues me lo he pensado muchas veces. Por ejemplo, en mountain bike, el aspecto técnico es súper importante, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje le darías al aspecto técnico y qué porcentaje le darías al aspecto meramente fisiológico, ¿no? Al aspecto más metabólico, más, eso, más fisiológico. Si es que hay que tener un 100% de todo al final, ¿no? Es que el aspecto técnico hay un requisito, por decirlo así, y luego hay poquitos que sacan diferencia con respecto a otros. Y estos poquitos, pues me atrevería a decir que son pues Nino Schurter, Tom Pidcock y poco más. Y Pidcock igual no tan claro, es muy fino, es verdad. Y cada vez hay más gente buena, gente técnicamente exquisita. ¿Qué pasa? Pues que al final el ser exquisito técnicamente se ha convertido en un requisito, por lo menos para estar al más alto nivel. En Ujú, niveles más bajos se marca diferencia, mucha diferencia con la técnica del mountain bike. Es que el mountain bike de última generación tiene unos drops, unos saltos dobles, unos rock garden, unos aspectos técnicos que la gente de a pie pues no se hace idea si no va a pie a verlo, ¿no? Porque requieren muchísima técnica, parece casi el descenso de los años 90, pero con bicis de 120 milímetros de recorrido, ¿no? De suspensión. Y lógicamente cuanto más motor tengas mejor, pero más motor en relación un poco, es como Fórmula Uno, ¿no? Tiene que haber un equilibrio de todo. Y ahí es donde la CPU, bueno, pues el aspecto estratégico antes de carrera y táctico durante la carrera, pues lógicamente también marca la diferencia. Y ahí si abundamos en lo psicológico, pues de alguna forma el hambre de ganar, el tolerar la presión, que es muy importante a día de hoy. Hay mucho deportista que, bueno, que se viene quemando mucho a nivel psicológico porque la presión a la que se les somete, sobre todo también por las redes, ¿no? Y la presión de los Instagram, de los TikToks, bueno, de los medios de todo tipo y de los, bueno, de los haters y de los no haters, al final por bien o por mal, pero se genera una presión que en muchos casos hace que peten muchos de cabeza. Y el deportista es todo. El deportista es tener una cabeza privilegiada que le haga disfrutar de su trabajo, salir a entrenar cada día, cuidarse y buscar la excelencia cada día y que no pete, lógicamente, porque de nada sirve estar a tope un año, año y medio y luego reventar. ujú, Tiene que ser algo sostenible, como bueno, pues como la nutrición, como un montón de aspectos, ¿no? Tiene que tener un motoraco que tiene que seguir cultivando y tiene que tener una técnica exquisita que tiene que seguir trabajando. Entonces, al final, pues hay que poner todo el pool ahí de cosas y solamente los privilegiados, los tocados por la varita en todos los sentidos son los que triunfan. Estoy harto de oír, no, es que fulanito es un crack, si no fuese por su cabeza, bueno, pues entonces eso es lo que le falta, claro. porque el deportista es todo, ¿no? Y cada vez estamos viendo eso, más casos de deportistas que sucumben ante la presión y es que es algo que tampoco está tan asumido, que igual que se trabaja el músculo, por decirlo así, o hacemos series o hacemos fuerza, etcétera, pues que también se trabaje la mente y se consiga un equilibrio para tener el Fórmula Uno ideal. Ujú. Y al hilo de esto de que dices de la presión y tal, ya también tenía preparada una pregunta para hacerte, tú que trabajas con la base. Yo creo que los chavales cada vez tienen más presión porque, claro, ven que con 18 años hay alguien que está ganando el Tour de Francia o con 20. Entonces se les pide que exploten muy pronto. Yo me acuerdo en la época que yo también corría hasta sub-23, que lo normal era correr los 3 años de sub-23, pasabas a élite un par de años y con 24 o 25 años pasabas a profesional. Y ahora están pasando a profesionales con 18 añitos directamente desde junior. Entonces, no sé si qué opinas tú de esto, si realmente esto somete a mucha presión a los chavales jóvenes que aún no han pasado, por ejemplo, y que a lo mejor destacan, y si a lo mejor como que se está precipitando mucho toda la etapa de formación, se están saltando algún paso. ¿Esto puede tener alguna consecuencia
en un futuro. ¿Tú crees para esos ciclistas o crees que no? Hombre, mía, como detalle, el otro día decía Markel Beloki, que acaba de pasar de Junior a World Tour, a Education First, que era la primera vez y en carrera que cogía una bolsa de avituallamiento. Entonces, es verdad que a veces eso no se da, ese tipo de situaciones no se dan mucho en sub-23 y menos en el ámbito nacional, ¿no? Que son carreras, bueno, un poco más light que las de Centro Europa y hay que salir fuera también para hacerse. En cualquier caso, la presión se pone sobre todo a todos los que no pasan, como tú dices, se genera una realidad, bueno, un poco absurda, ¿no? Que parece que si no pasas de junior a profesional es que no eres tan bueno. Eh, yo si estuviese dirigiendo la UCI o tuviese la posibilidad, yo pondría obligatorio mínimo un año pasar por su 23, si no dos, pero uno mínimo. Yo, por ejemplo, entrené a Álvaro Cuadros, que ganó todo en junior con Fundación Contadora en España con una pata, pasó al filial de Quick-Step, a profesional directamente, y el pobre no la olía, pero no la olía porque es que en carrera todos son tan buenos como tú y hay que saber guardarse del viento, hay que comer, beber, ir a rueda, ¿no? En orden inverso, rueda, beber, comer. Eh, hay que cuidar hasta la última pedalada, hay que limar los huecos, hay que ganarse sitio en el pelotón y como vayas un poquito cara al aire, pues vas gastando, no eres eficiente sin darte cuenta, pero cuando de verdad abren gas, pues tú ya no tienes gas, ¿no? Entonces, él se dio cuenta, se tuvo que bajar otra vez a amateur, volvió a pasar a profesional con caja rural y se le hizo muy cuesta arriba. Entonces, volvemos a lo de antes. El oficio de ciclista se puede aprender en más o menos tiempo en función de tu capacidad de absorber todo ese tipo de situaciones y aprender. Más valen 5 años de buena experiencia que 15 o 10 de regular. Ujú. Y las capacidades de los ciclistas son distintas. Hay veces que tú estás viendo cuando estás dando consignas estratégicas y luego en la realidad pues no saben plasmarlas tácticamente, no han asimilado, o se les hace bola, ¿no? Tienen demasiados elementos a los que atender y se olvidan de comer, o no van bien colocados, o cuando ataca a aquel que era señalado, pues les pilla un poco en la inopia. Es decir, eh, yo creo que el salto es muy importante y sobre todo ya un World Tour es un abismo. Y, y creo que como planteamiento no es bueno, pero todos están buscando al Ayuso, están buscando al Evenepoel, están buscando al Pogačar, están buscando al crack de turno, que muchas veces el principal problema ya no es tanto el físico, sino muchas veces el asimilar psicológicamente todo lo que hay que asimilar, la presión que hay que asimilar y puede llevar, pues que, oye, que todos no son unos tocados por la varita también de cabeza, porque Ujú. Benepul tiene una cabeza que es de locos. Pogachar, ¿qué voy a decir? Carlos Rodríguez, Ayuso, pero todos no son así. Y habrá que ver en estas jornadas que están siguiendo, pues cómo lo van asimilando. Yo particularmente creo que deberían ser excepciones y no convertirse en una regla. Eso es lo que yo creo. Ujú. Muy bien, oye, súper interesante tu opinión. Además, yo comparto bastante lo que estás diciendo. Eh, Ahora ya me gustaría, sabes que bueno, la grupeta nos gusta colarlo más o menos a 30 minutos, que algunas veces la gente nos dice, jo, un poco corto ya, pero es que tampoco queremos hacer aquí 1 hora y media. Podríamos estar 1 hora y media, pero ya si eso quedamos otro día. Eh, Me gustaría preguntarte, ya para ir cerrando, un par de preguntas que me quedan aquí que creo son muy interesantes. Una sobre las categorías máster, que cada vez hay más gente compitiendo en estas categorías. Yo incluso en su época, o hace ya tiempo, hace años, pues participé en alguna prueba y bueno, pues matas el gusanillo y la verdad que me gustaba, pero sí que vemos que jo, se está poniendo la cosa que cada vez hay que andar más, ¿eh? Que se lo toman en serio. Hay gente que anda mucho en estas categorías y yo no sé hasta qué punto a veces llega a ser un poco una obsesión, ¿no? Que veo que se cuidan muchísimo, que cuidan todo, pues todo ya, pues entrenador, nutricionista, entrenamiento por vatios, por supuesto. ¿Qué te parece esto? Te parece sano? ¿Te parece obsesivo? ¿Cómo lo gestionarías tú? Yo llevo a algunos de estos deportistas, ¿eh? A veces les tengo que echar un poco el freno y de poner los pies en el suelo. Hay gente que anda un montón, hay gente que no anda tanto y lo disfruta. No sé, ¿tú cómo ves esto? Porque yo me consta, de hecho, vemos que vienes con la indumentaria de ciclista, me consta que tú también le pegas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco. Sí, pero yo no llego a la categoría de Master Pro Tour. Master Pro Tour es otro nivel.
Sí, no, yo también he tenido el placer de incluso competir en Copa de España Máster y el nivel es increíble, ¿no? Y como dices, hay gente que se lo puede permitir, se lo toma muy en serio y invierte muchos recursos, tanto económicos como temporales, y se vuelcan en ello. Yo siempre digo que todo es relativo, ¿no? ¿Y ahora a qué? Pues a que cada uno sabe lo que hace con su vida. Hay que buscar un equilibrio. Es decir, es una vida sana el ciclismo, pero cualquier obsesión no es buena. Da igual que sea la papiroflexia, la numismática, que lo que sea, ¿no? Entonces hay gente que se obsesiona. Obsesionarse es malo. Ahora bien, gente que lo quiere hacer bien, que lo disfrute de forma sana y sepa dónde está, a mí me parece genial. El problema, como yo siempre digo, es el ser un flipado, no fliparse. Fliparse es bueno, te acerca a la excelencia. Fliparse, como digo, pues tú te puedes sentir Valverde sprintando y sacas hasta el último vatio, ¿no? Por decirlo así. Igual Pero no luego, pasas de 50, pero tú lo intentas, ¿no? Te flipas. bueno, tú te estás flipando y te acerca a tu excelencia, guay. Pero de ahí a ser un flipado, no, porque tú te bajas de la bici y te sigues creyendo Valverde y vas a una boda y te llevas el arroz blanco en una tartera para comértelo y afinar y tener todo ahí milimétricamente medido. Ahí es donde, evidentemente, pues no vería que fuera sano. Pero no critico yo a la gente que hace las cosas bien porque puede y porque quiere, siempre y cuando no le repercuta negativamente en otros órdenes de la vida, a veces sin darse cuenta, ¿no? Porque esa obsesión es como el que se mete en una secta, pues a veces también es la secta de las grupetas, ¿no? Pero hay que intentar regular y decir, mira, hoy es mi día de familia, hoy es mi día de tal, y dar un equilibrio, bueno, más sano a tu vida, lejos de la obsesión. Pero hace falta también gente que se gaste mucho dinero en S-Works y en Canyons y en de todo, Y y en entrenadores. entrenadores, metros, efectivamente, porque lo quieren hacer bien. Es más, mejor que estén con un buen entrenador que gastarse un dinero en unas ruedas que posiblemente igual las han elegido mal y no les ayuda, sino que les perjudica. Cuando un buen entrenador pues te va a hacer sacar lo mejor de ti, incluso te va a parar los pies y te va a decir, no, mira, que no se te vaya la olla, que lo primero es esto, es lo otro, y, y yo ahí abogo por todo eso. Y luego el entrenamiento por potencia. No existe el entrenamiento por potencia. No existe el entrenamiento por potencia. Existe el entrenamiento utilizando potencias, sensaciones, lo que quieras utilizar. Pero es que la gente habla de entrenamiento por potencia como si entrenar con unos números de vatios ya te diese la garantía de que estás entrenando bien. Falacia, falso, absurdo. Eso es de mentecatos. Y los pseudogurús que basan al final todo en esos datos, pues eso, son vendedores de humo. Entonces, los que sabemos de ciencias del entrenamiento, ciencias del deporte, sabemos que lo principal es dar coherencia a todo, tener un plan con panorámica, contemplándolo todo, planificando muy bien el trabajo, los descansos, etcétera, etcétera, y es un recurso que nos va a dar esos datos de los que hablábamos antes. Eso sí, pero aquel entrenador que dice, no, yo solo entreno a la gente por vatios o con potenciómetro. Un buen entrenador sabe entrenar con dos palos y dos piedras. Y sea el nivel que sea, Master Pro Tour o lo que toque. Me encanta que digas eso porque hace poco tuve un ciclista que, bueno, llegó a mis manos porque le había rechazado un decía, no, que me ha dicho tal fulanito entrenador que si no tengo potenciómetro no puede entrenar conmigo. Y bueno, pues nada, pues haremos lo que podamos sin potenciómetro y ahí va, oye, pues evolucionando, claro, evolucionando. Obviamente es una herramienta interesante, que te voy a decir yo, pero no nos tenemos que olvidar de las sensaciones, ni de las frecuencias cardíacas, ni de, bueno, de otros métodos que seguro que son, bueno, que son muy útiles también a la hora de planificar el entrenamiento. Y ahora que estamos hablando de entrenamiento, Miquel, y ya para ir terminando, me gustaría hacerte una pregunta que a mí también me hacen muchos los ciclistas. Mountain bike, ciclismo de carretera, son disciplinas que aunque haya que dar pedales y vayamos a una bicicleta con dos ruedas en las dos, son disciplinas muy diferentes, ¿no es así? Entonces, realmente, primero, esta pregunta, ¿no? ¿Son disciplinas tan diferentes como para poder encontrar el rendimiento en ambas al mismo tiempo? Porque a mí me dicen, Carlos, quiero hacer cross country, pero también a la semana que viene quiero ir a la quebrantahuesos. Entonces, a veces se me hace un poco complicado. ¿Cómo ves tú esto? ¿Es posible rendir a dos disciplinas? Porque la mayoría de los ciclistas populares
que entrenamos, pues compaginan ambas. Entonces, danos algún consejo para poder llevar a buen puerto estos objetivos? Es que ver sin saber y hablar sin saber son muy peligrosos. Entonces vemos a un Van Aert o a un Van der Poel que hacen ciclocross y hacen carretera, o en el caso de Van der Poel hace además también mountain bike, y parece pues, que sea algo natural, ¿no? Y ya lo dice el refranero que mucho abarca, poco aprieta. Y lo dicen los principios del entrenamiento que hay que cumplir la especificidad y a más largo plazo una especialización, ¿no? Entonces, tú de junior puedes hacer un poco de todo, entre comillas. Yo entrenaba a Iñaki Lejarreta y en un mismo año fue convocado con la española de pista, de mountain bike y de carretera. Vale, perfecto, pero luego o te especializas, que conlleva una especificidad del trabajo, o si no es muy difícil. En el caso de, bueno, de Van der Poel, lo hablaba con Valero precisamente ayer. Eh, Lógicamente tendrá que hacer un parón, o lo habrá hecho después del ciclocross, porque todo el mundo al final puede acusar estirar mucho el chicle, tostarse sin darse cuenta y el hecho de que Van der Poel pues, tenga ese dominio y siga ganando no quiere decir que por eso esté un poquito más lejos de su mejor versión. Y estoy seguro de que en París le va a hacer falta su mejor versión si pretende estar con los de cabeza en mountain bike. Cuando además por perfil no le va tanto como el ciclocross, porque hay subidas más largas normalmente, le va más a Pitcock, por ejemplo, en ese sentido, cosa que en ciclocross pues se lo merienda sin problema, ¿no? Van Aert, pues bueno, yo creo que ha enfocado el ciclocross de otra manera que otros años, no se ha centrado tanto, sabiendo que la temporada de carretera va a ser muy larga y eso que no tiene el mountain bike en su horizonte. ¿Que tú puedas hacer mountain bike para coger chispa, cambios de ritmo y utilizarlo en carretera? Sí, es un medio, es un recurso, y al revés, que utilices carretera para hacer fondo o trabajar determinadas cualidades, series, lo que sea para mountain bike, perfecto. Pero al final, una cosa es utilizarlo como recurso de entrenamiento, que también pueden ser competiciones, como recurso de entrenamiento, enfocándolo bien, pero lo que no se puede pretender es estar a tope en todo y creer que puede ser tu mejor versión en dos, tres disciplinas. Vamos a decir dos solamente, entre solo o solamente con pinzas. Entonces, cada uno tiene que saber qué le va mejor, qué le va peor, qué recuperación necesita, qué estímulos necesita, qué cualidades necesita mejorar, sean aspectos técnicos, sea lo que sea, y qué es lo que le va a ayudar a conseguir su mejor versión. Entonces, el café con leche para todos no sirve. Cuidado con fiarnos de la periodización inversa, de la deshidratación funcional y del utilizar ciclocross como varita mágica para cualquier otra cosa, para hacer una temporada y construir una temporada, y más ponernos en manos de entrenadores con título, evidentemente, y con criterio y fundamentos. Pues, Miquel, ya para cerrar, es que me encanta todo lo que nos cuentas y hay una cosa, permíteme también que te diga que me gusta mucho cada vez que te escucho, y es que intentas, que yo soy muy de ese perfil, intentas hacer las cosas sencillas. Yo me encuentro por ahí algunos entrenadores o gente que habla de entrenamiento y tal, y joder, parece que están hablando de física cuántica, ¿sabes? O sea, que no me entero mucho de las cosas que dicen. O sea, que a veces para entender 10 minutos de charla, yo que creo que, joder, al final tengo unos conocimientos también y una formación, ¿no? Y me cuesta seguir la charla, ¿no? Sin embargo, contigo me pasa al revés, que digo, joder, pues parece más fácil de lo que yo pensaba que era, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho tu forma de enfocar estos temas y te felicito por ello, claro. Y, y nada más, Jolín, que muchísimas gracias por estos minutos que has compartido en la grupeta, que no sé si te acordarás que cuando yo empecé con este proyecto antes de la pandemia, hace como 5 años por lo menos, ya estuviste, que era cuando estabas en Movistar. Lo que pasa que hace mucho y luego lo dejé de hacer, ¿no? Porque, bueno, yo también voy a veces un poco por impulsos y, bueno, me aburrí y lo dejé de hacer y lo he retomado este año, así que también para la gente de la grupeta que ha llegado hasta aquí, que sepáis que si os vais, sobre todo en iVoox, que es donde están todos los episodios, hay un episodio de los primeros, no sé si es el segundo o el tercero, que ya tuvimos a Miquel, escuchadlo y reiterar mis agradecimientos, pues porque tener a un crack como tú en la grupeta, pues oye, no se tiene todos los días. Eso no me dicen en mi grupeta, ¿eh?
En la grupeta seguro que la gente dice, te pregunta, ¿no? Oye, ¿y tú qué opinas? Y luego cuando te ven aquí en estos aspectos, dices, oh, mira, el chico este que venía, parece que sabe mucho de ciclismo, ¿no? Nada, ahí es como predicar en el desierto. Ni me hacen hijas. Bueno, pues nada, Miquel, que lo dicho, que sigas siendo el profesor de ciclismo por mucho tiempo y nada, muchísimas gracias. Encantado, un placer y a seguir ahí dando pedales, como sabemos.